Revisaron el material que está colocado en su grupo, en su equipo de Teams. Ayer les coloqué un material, ¿lo vieron? ¿Nadie vio el material? No, Bueno, profe. Yo lo vi, tienen, pero no lo revisé, profe, porque ok. lo revisé ya tarde. Lo vi tarde. Bueno, les coloqué ahí que tienen que estudiar, es la terminología médica, son varias hojas, de ahí va a venir la mayor parte de su examen, por lo cual tienen que estudiarlo. Todavía no nos toca ver ese tema, pero como es mucho material, cuando llegue el momento de ver ese tema, ya ustedes ya sepan algunas palabras, que seguramente ya saben algunas, ¿no? Platicábamos cuando presentábamos la materia, que si sabían qué significa el término itis. ¿No? ¿Nadie? Bueno, eh, eh, cefalea, otis, por ejemplo. Estos términos reciben el nombre de prefijo o sufijo, si está antes de la palabra o si está después. Requiero que descarguen el documento, si no, ahorita se los mando o bueno, cuando terminemos se los mando por WhatsApp para que vayan leyendo este material. De pronto sienten que no tienen nada que hacer antes de acostarse, si están ahí esperando algo, bueno, denle una revisada a este material. Es bastante información. Vamos a continuar. El último tema que revisamos tenía que ver con la tríada ecológica, la tríada epidemiológica. Y esto es, a partir de aquí, está determinado todo lo que vamos a ver. Por ello es importante que quede claro qué cosa es la tríada ecológica o tríada epidemiológica. Yo les decía que todo esto va a depender del autor. Algunos le dirán ecológica, algunos le dirán epidemiológica. Pero básicamente los componentes siempre serán los mismos. Algo que nos enferma, un lugar donde nos vamos a encontrar con eso que enferma y pues nosotros los que nos enfermamos. La Secretaría de Salud tiene una campaña permanente en el caso del mosquito, que es un transmisor de enfermedades, se le considera vector. Un vector es aquel organismo que transmite una enfermedad. ¿Qué otro vector aparte del mosquito conocen? ¿Qué otro vector aparte del mosquito conocen? Las pulgas. Las pulgas, exactamente, las pulgas son un vector. ¿Qué otro? Las moscas. Garrapatas. Moscas, garrapatas, son considerados vectores. ¿Algún mamífero? ¿Algún mamífero que sea considerado un vector? Patas. El armadillo. El armadillo, ok, puede ser. Las ratas. Las ratas. Las ratas, efectivamente, las ratas son considerados uno de los vectores más peligrosos. Si nosotros nos encontramos en un lugar en el que coincidamos con estos organismos, lo más probable es que se nos transmita una enfermedad. Debemos entonces de evitar esta situación. Y eso es lo que la Secretaría de Salud hace en el caso del mosquito. Busca eliminar el lugar en el que nos vayamos a encontrar. ¿Y cómo lo elimina? Bueno, quitando todas las fuentes de agua disponible o encharcada para que el mosquito se reproduzca lo menos posible. No podemos evitar que se hagan charcos en el suelo, en la carretera, y pues ahí también se reproduce el mosquito. Bueno, de los tipos de agentes patógenos, aquellos que nos enfermábamos, revisábamos que tenemos diferentes clasificaciones.
Tenemos agentes biológicos, que son aquellos que están vivos y que nos pueden causar daños. Vimos también los agentes químicos, aquellos que pueden tener un efecto secundario al administrar algo, ya sea un medicamento, incluso veneno del que se utiliza para eliminar algunos insectos, podría causarnos algún problema, puede tener alguna sustancia tóxica. No les pasó como a mucha gente que durante la pandemia pues se pusieron a hacer un montón de cosas y al lavar el baño mezclaron cloro, mezclaron vinagre, mezclaron ácido y esto produce ácidos, produce gases, diferentes olores que le hacen daño a las personas. ¿No les pasó? ¿No conocen de alguien que le haya pasado? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. No, profe. Ok. Bueno, fueron de las cosas más comunes durante la pandemia. La gente, en su afán por querer tener una limpieza, por querer cuidarse, pues presentó este problema al mezclar químicos. Nunca debe hacerse, nunca se deben de mezclar químicos, porque pues el problema puede ser mayor. También vimos los agentes físicos, que es cuando se altera eh, algún factor físico de los conocidos, ya sea la temperatura, ya sea por radiación o por la electricidad. Pudiéramos tener diferentes agentes que nos causen una enfermedad. Los mecánicos son aquellos que pues prácticamente van a causar un traumatismo, puede ser por un golpe que se nos presente este problema derivado de cualquier situación que estemos haciendo, ya sea por deporte, por diversión, en trabajo. Los psicosociales, aquellos que nos van a producir un estrés, que nos van a producir ansiedad, que nos va a dar miedo, esto también puede enfermarnos. Y llegamos a la parte del huésped. El huésped somos nosotros o en el caso de algún animal de compañía que tengamos en casa, también podría ser el huésped de un agente patógeno que se empiece a reproducir y cause una enfermedad. ¿En dónde se van a encontrar estos organismos? En un ambiente. Y el ambiente también se va a clasificar en diferentes, y puede ser físico, puede ser biológico, puede ser social, este medio ambiente que tengamos. En el caso del social, pues va a depender del lugar en el cual vivamos. Las características no son iguales. Las personas que viven en una comunidad, a las que viven en una gran ciudad, van a relacionarse de diferente forma y sobre todo en el caso de la religión. ¿Ok? Revisamos este ejemplo de una persona que en el hospital puede ser que se enferme, sobre todo ahorita con la situación del coronavirus. Ahí se puede dar este intercambio entre el agente y un huésped. Y llegamos a la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo creen ustedes que se presenta una enfermedad a partir de toda la información que hemos estado revisando? De lo que hayan aprendido hasta ese momento, ¿cómo creen ustedes que se da una enfermedad? Sí, Carver. Pues depende de muchos factores, profe, pero necesita tener un huésped, un patógeno y un ambiente para que se pueda generar una enfermedad bueno, es una enfermedad. Ok, exactamente. Tiene que haber una relación de algo que nos vaya a enfermar, porque si no, no puede existir la enfermedad. ¿Ok? Bueno, una vez que existe esta relación, ¿cómo podrían ustedes relacionar ese concepto de salud, enfermedad y homeostasis? ¿Lo recuerdan? ¿Qué relación puede existir? ¿Qué era la homeostasis?
El equilibrio del cuerpo. El equilibrio del cuerpo, donde está bien de manera física, de manera mental, de manera social. Esa sería la homeostasis. Y si se rompe este equilibrio, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva ese equilibrio? A enfermedad. A la enfermedad. ¿Ok? Y la enfermedad, ya tenemos una enfermedad. ¿Qué puede pasar ahora con nosotros si ya tenemos una enfermedad? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con nosotros? Tenemos una enfermedad y solo tenemos... Se pueden presentar dos caminos, ¿no? Que la enfermedad se cure o qué otra cosa podría pasar. Perder la vida. Perder la vida podría ser. ¿Ok? Esa es la historia natural de la enfermedad. Cómo las enfermedades van teniendo, se va a repetir siempre algo muy común. O la enfermedad nos permite que nos recuperemos o puede llegar incluso hasta la muerte. Ese es el tema que vamos a ver en este momento. Ok. La historia natural de la enfermedad se va a dividir en dos periodos. Un periodo conocido como prepatogénico y un periodo llamado patogénico. En el documento que les digo que necesito que lean, viene la palabra patos, con H entre la O y la S. Patos significa enfermedad. Si estamos hablando de un periodo prepatogénico, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el periodo prepatogénico? A una enfermedad. A ver, no escuché. Antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad. Así es, antes de la enfermedad. Ese sería el periodo prepatogénico. A ver, permítanme. Ok. El periodo prepatogénico es antes de la enfermedad. Pre es antes. ¿Ok? Y patos es enfermedad. Entonces, prepatogénico es antes de la enfermedad. En el periodo patogénico, ¿qué sería? Cuando ya estamos enfermos. Cuando ya estamos enfermos. Es la diferencia. ¿Ok? Si se rompe la homeostasis que nosotros tenemos, estamos ahorita en el periodo prepatogénico. Y si se rompe la homeostasis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se rompe la homeostasis? Nos enfermamos y todo el cuerpo se desequilibra. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos ahorita ninguna enfermedad o no percibimos una enfermedad. Podemos decir que estamos en el periodo prepatogénico. Aquí es cuando la triada epidemiológica, la triada ecológica se presentan, hay una relación y nos vamos a enfermar. Cuando ya nos enfermamos, entramos al periodo patogénico. Este es el periodo en el cual la enfermedad se desarrolla, cuando ya vamos a empezar a sentir síntomas y de aquí nos vamos a ir hasta que ya observemos consecuencias en la enfermedad. Ok. El periodo patogénico, cuando ya nos enfermamos, nosotros vamos a entrar en dos etapas. Una que se le llama etapa subclínica. Ahorita vamos a ver una imagen en la cual nos describe correctamente cuáles son estas etapas. Y la otra, la etapa, después de la etapa subclínica, vamos a tener la etapa clínica. ¿Ok? En la primera, en esta etapa, también se le va a conocer como periodo de incubación. La etapa subclínica, el periodo de incubación, porque es cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos la enfermedad, pero la vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que es la etapa subclínica? No tenemos la enfermedad, pero la vamos a desarrollar porque nos vamos a encontrar con un agente patógeno
nos vamos a encontrar en un medio ideal para poder enfermarnos. Aquí en esta etapa subclínica no tenemos síntomas y a menos que vayamos y que nos hagamos un examen de sangre, entonces no podríamos determinar qué enfermedad tenemos. Es más, ni siquiera vamos a saber si estamos enfermos en este momento. Cuando llegamos o cuando pasamos a la etapa clínica, empiezan los síntomas, pero esos síntomas son inespecíficos. ¿Qué es lo primero que sienten cuando se enferman? ¿Cuál sería el primer síntoma cuando se enferman de algo? El cansancio. ¿Okay? Puede ser cansancio, ¿ok? Dolor de cabeza. Temperatura. Dolor de La cabeza, temperatura. El dolor temperatura. del cuello. Dolor de huesos. Ok, el dolor de huesos. ¿Y esto es específico de alguna enfermedad? De la fiebre. Sí, cuando te va a dar fiebre o calentura. Bueno, la fiebre o calentura es un síntoma. Muchas veces confundimos y decimos o creemos que la fiebre es una enfermedad, pero no. La fiebre es la primera respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmune detecta que hay algo no normal en nuestro cuerpo y empieza a calentarse para poder eliminar eso que tenemos que no ha podido identificar qué es. Y entonces se presenta un síntoma que es la fiebre. Pero la fiebre está presente casi en todas las enfermedades. Entonces es un síntoma inespecífico. ¿Sí comprenden esta parte? Si se enferman de la garganta, les da fiebre. Si tienen algún traumatismo interior, les da fiebre. Si les operaron y la herida quedó abierta en el interior, les da fiebre. Si se cortaron y la herida se les infecta, les da fiebre. Prácticamente la fiebre es un síntoma de todas las enfermedades. En este momento de la etapa clínica no podríamos determinar qué enfermedad es porque pues, el principal síntoma es fiebre. Nosotros, por el ritmo de vida que llevamos, pues no nos queremos detener con un síntoma, con una fiebre, no nos queremos parar y nos tomamos un medicamento, nos tomamos paracetamol. Vamos a ver que hay una clasificación de medicamentos y los medicamentos piréticos son aquellos que controlan la fiebre. Viene de pyros o piros, que significa fuego, que significa calor. Entonces, todos los medicamentos piréticos van a ser para la fiebre. Y si yo me tomo el medicamento, se me quita la fiebre, ¿ya no tengo la enfermedad? Solo la controla. Voy a tener la enfermedad, pero mi cuerpo me está avisando, pero prácticamente yo con ese medicamento le dije, ya cállate, no quiero que me digas nada. Y el cuerpo pues ya no me va a estar avisando de que yo tengo algo ahí que no ha identificado. Pero la enfermedad seguirá. No me quito la enfermedad, solo me estoy quitando, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos que era la fiebre? El síntoma. Nos estamos quitando un síntoma, nada más. No estamos eliminando la enfermedad. Cuando se cruza algo que se llama horizonte clínico, en este momento empezamos a enfermarnos. Hay muchas veces en que cuando vamos al doctor apenas estamos en el horizonte clínico y entonces el doctor tiene que hacernos exámenes médicos, tiene que hacernos un diagnóstico para poder determinar cuáles son los síntomas específicos de alguna enfermedad. Vamos a identificar las enfermedades como patologías. Las patologías están presentes por enfermedades. Hay un grupo de patologías para cuando es cáncer, hay un grupo de patologías para cuando es diabetes,
Hay un grupo de patologías cuando es dengue, y aunque muchos síntomas no son específicos, hay algunos que sí lo son. Y con el diagnóstico que haga el doctor, pues va a determinar si tienes dengue, o en este caso que se puede confundir el dengue con el COVID. Tiene que hacer un diagnóstico el doctor para poder determinar la enfermedad específica y pueda atenderles mejor. Por ejemplo, ¿les ha dado varicela? Sí, profe. No, a mí no. ¿No? Ok, A mí no, profe. cuando vean a alguien con varicela, acérquense a él, abrácenlo y que les dé varicela lo más pronto posible. El sistema inmune funciona como una memoria, de humano. Mientras más pequeño aprendamos las cosas, mejor trabajaremos cuando seamos grandes. Si a nosotros desde pequeños nos enseñan otro idioma, otra lengua, la aprenderemos muy rápido, y cuando seamos grandes, vamos a poder hablar de una mejor manera. Si a nosotros nos enseñan a andar en bicicleta desde pequeños, cuando seamos grandes lo haremos de manera natural. Nuestro sistema inmune funciona igual. Si de pequeño tuvo contacto con alguna enfermedad, aprende cuál es la enfermedad, y cuando seamos grandes no nos enfermaremos de esto porque ya el sistema inmune ya aprendió, mira, ahí viene el herpes zóster, que es el virus que da la varicela, y hay que atacarlo porque ya una vez nos enfermó. Y ya el sistema inmune no permite que entre ese virus y nos enferme. Y cuando entra, pues ya la enfermedad es menor. Es muy raro el caso de las personas que se enferman varias veces de varicela, pero se ha presentado. Con los virus es difícil controlar cómo funcionan porque el virus lo que hace es que copia la información de la célula. Y entonces, si la célula se muere el virus. Pero si se nos mueren nuestras células, pues nosotros tendríamos problemas. Y si la célula se multiplica, también el virus se va a multiplicar. Y el virus lo que hace es que se pega a la célula para poder estar multiplicándose. Y ha sido los inconvenientes con el COVID, que la forma más certera y menos dolorosa de eliminar el virus es fortaleciendo el sistema inmune. Regresando al ejemplo de la varicela provoca exantemas. ¿Qué es un exantema? Son erupciones. Esas erupciones nos indican que ya tenemos la varicela, ya estamos en la etapa clínica, ya tenemos la enfermedad, y por lo cual no tenemos otra que la enfermedad siga su historia natural. ¿Cuál sería el curso natural de la enfermedad en el caso de la varicela? ¿O qué han visto ustedes en las personas? Que le empiezan a salir muchos granitos. Ajá, les empiezan a salir muchos granitos, y después de que les Esos salen los granitos granitos, ¿qué pasa? explotan. Les da Esos de les da granitos. mucha comezón. Y el querer rascarse, pues hace que esas cositas se caigan y te quede una marca. Ok. ¿Y luego? ¿Luego qué pasa? Ya me salieron granitos, ya se me quitaron. ¿Y luego? ¿Qué pasa después? ¿Nunca han visto a nadie enfermo? No, profe. Cuando nos da la varicela, salen los granitos. Cuando ya se empiezan a quitar los granitos, podemos decir que ya la enfermedad va a terminar. Nos dejó daños en la piel que son reversibles, es decir, que se pueden quitar, pero hasta ahí. Ya entramos en recuperación. El otro camino que pudiera seguir la enfermedad es que nos ocasione daños reversibles. A lo mejor nos causó daños en el cerebro,
Esto nos produjo una embolia cerebral y nos puede llevar a la muerte. Muchas veces cuando un bebé tiene o le da varicela, los papás le dan aspirina para el dolor y no saben que esto provoca una reacción más peligrosa que la propia varicela y entonces el niño puede llegar a morir. Así como la enfermedad pudiera terminar donde nos salieron granitos y ya, el otro camino es que la enfermedad nos lleve a la muerte. Esa es la historia natural de la enfermedad y la vamos a entender con este cuadro, donde lo primero que pasa es la tríada epidemiológica. Hay un agente, hay un huésped y se encuentran en un medio ambiente. Después de esto, entramos en algo que se llama periodo de latencia. Sí, yo fui allá con mi amigo a cortar mangos, yo fui al terreno, yo fui a agarrar a mi perro y yo no me di cuenta que un animal me picó. Entonces estoy incubando la enfermedad y yo voy a pasar de la etapa subclínica a empezar a tener síntomas. Y cuando yo ya empiezo a sentir síntomas, yo cruzo lo que se llama horizonte clínico y en ese momento ya puedo decir que estoy enfermo. Estoy enfermo y ya tengo los síntomas, ya tengo todos los signos de alguna enfermedad y en ese momento la enfermedad me va a producir un daño, la enfermedad me puede llevar a que yo me mejore, a que yo quede con alguna invalidez o a que yo muera. Esto sería todo el camino que va a llevar una enfermedad. Desde que nos encontramos con un agente patógeno en un medio ambiente ideal, por alguna razón hubo ese intercambio entre la gente y nosotros, cruzamos el horizonte clínico, empezamos a sentirnos mal, ya están presentes los síntomas y los síntomas y o nos deja un daño, nos deja un defecto o simplemente nos lleva a la muerte. Con todas las enfermedades va a pasar lo mismo. Y conocemos esto en dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Es importante que en el periodo prepatogénico se dé un fomento a la salud de manera preventiva, porque aquí es donde no cuesta nada. Si hay campañas de salud, si de pronto les dicen, inicia la Semana Nacional de Vacunación, si tienes entre tantos años, trae a tus niños a vacunar. Esto se conoce como prevención primaria y no cuesta absolutamente nada. Los niveles de prevención será el siguiente tema. Y aquí en el periodo prepatogénico nosotros nos vamos cuidando. En la prevención secundaria o en el periodo patogénico ya está la enfermedad y aquí hay que atenderla, hay que ver que ya no haga más daño la enfermedad, controlarla y si ya hizo daño, entonces pasamos a una prevención terciaria donde hay que rehabilitar a la persona porque a lo mejor la persona andaba caminando, fue al campo a la deportiva, y ahí en la deportiva se subió a uno de estos juegos oxidados. ¿Cuál sería el agente si ustedes se raspan con algo oxidado? ¿El agente de qué tipo sería? ¿Biológico, químico? ¿De qué tipo sería? Físico. ¿Cómo? Químico. Químico, te quema, llega alguna sustancia a tu cuerpo. No es químico, Sería profe, es que físico. sí, Físico. Así es, el agente sería físico. Nos estamos raspando, estamos llevando un golpe,
Pero ustedes no le hicieron caso, se fueron a jugar fútbol, voleibol, fueron a correr, o simplemente estaban ahí con su novio, su novia. Y hubo un periodo de incubación. Si en ese momento ustedes no se atienden, no le hacen caso, a lo mejor a los 3 días, a la semana, les empieza a dar fiebre. ¿En qué periodo están cuando les dé fiebre? Subclínica. No, periodo. ¿Prepatogénico o patogénico? Prepatogénico. Prepatogénico. Ya les dio fiebre. ¿En qué periodo están? Patogénico. 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 Ya hay un síntoma. Ya en el periodo patogénico, recuerden que la palabra patos, con H entre la T y la O, significa enfermedad. De ahí viene patogénico, de que ya hay una enfermedad. En el periodo patogénico, entonces ya hay un síntoma. La fiebre es un síntoma, no una enfermedad. Ya yo puedo decir, ok, ya estoy enfermo, pero no le hice caso. Fui, me tomé un paracetamol, listo, se me quitó la fiebre y yo digo, ya no estoy enfermo. Empieza a avanzar la infección, yo veo que se me está poniendo feo ahí donde me raspé, me puse una cremita, no atendí mi infección y entonces ya me da más fiebre, más fuerte la fiebre, ya mi mano, mi brazo, la extremidad que yo me haya lastimado empieza a cambiar de color. Me llevan al doctor porque no se me controla la fiebre y el doctor dice, hay que cortarle la mano, hay que cortarle la pierna porque ya la infección es demasiada. A lo mejor es un ejemplo exagerado, pero ese sería el camino de la enfermedad. Me está dejando una invalidez. No me mató, pero me dejó una invalidez. Y entonces lo que hará la Secretaría de Salud a manera de prevención será rehabilitarme y que yo entre en un proceso de rehabilitación para que yo aprenda a seguir mi vida con el problema que tengo. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, Ninguna, profe. es necesario que cuando un maestro les pregunte, que digan todas las dudas que tengan. Soy asesor de un grupo en la tarde también y les preguntan si tienen dudas y dicen que no y por mensaje luego le preguntan de manera individual al maestro si les puede explicar el tema. Aprovechen que estamos aquí y pregunten todo lo relacionado, que para eso nos pagan. Entonces pregunten por favor. Bueno, vamos a ver. Profe, yo sí tengo una duda. Díganme. La parte en donde explica la subclínica, clínica y horizonte clínico es la definición más bien de la fisiopatología. Ahora el que no entendió fui yo. En la etapa subclínica, nosotros vamos a conocer al agente patógeno y vamos a empezar a sentir, bueno, no a sentir, vamos a empezar a presentar algunos cambios en el interior. No se observa en nuestras células, a lo mejor ya nuestras células empiezan a morir, pero todavía no sentimos nada. Todos los cambios en la etapa subclínica son a nivel celular o molecular. Es en el interior de nuestro cuerpo y aún nosotros no nos hemos dado cuenta. Si ustedes van a la escuela como hace 2 años y están bebiendo entre ustedes y, ay, invítame un poquito y beben, resulta que Emanuel tenía gripe, pero tú no te diste cuenta y cuando tú bebes de esa agua o de ese vaso, de esa botella, ahora tú también tienes el virus en tu interior. En ese momento que ya entró el virus, tú estás en etapa subclínica. Ya en tu interior el virus empieza a adueñarse de las células, pero todavía no te has enfermado. A los 3 días, a la semana, empiezas a tener síntomas, ya cruzaste el horizonte clínico y ahora ya estás en etapa clínica, ya estás enfermo. No sé si ya expliqué esa duda que tenías. Sí, sí me explico bien, pero estaba investigando sobre la fisiopatología
y me pareció que en vez de subclínica era inicial, clínica y resolución. Por eso le pregunto, porque están en diferentes palabras. Ok. Según el autor, podríamos encontrar esto que les acabo de explicar, donde puede presentarse la enfermedad, se puede recuperar la persona y a eso le vamos a llamar etapa de resolución, así, de resolución. Así lo encontraste, tal cual, de resolución. Sí, así. Donde el último paso de la enfermedad es que la persona se recupere, que la persona quede con alguna invalidez o que la persona se muera. En ese concepto, o según ese autor que tú encontraste, lo maneja con esos términos, pero al final la historia sería la misma. Adquirimos la enfermedad, llevamos cambios fisiológicos, o sea, cambios en nuestro interior, cruzamos el horizonte clínico, presentamos síntomas y nos enfermamos y de aquí pues llega la etapa de resolución que tú mencionabas. Ok, y ¿a dónde nos puede llevar entonces el curso natural de una enfermedad? Hacia la recuperación de la enfermedad o a la muerte. Así es, nos podemos recuperar o podemos morir. Entonces, lo primero que se va a presentar con una enfermedad, ¿qué sería? O lo que esperamos es recuperarnos. Todos en el momento en el que adquirimos una enfermedad, lo primerito que esperamos es poder recuperarnos. Cuando no se presenta este proceso de manera natural, entonces podemos seguir otro camino o otra etapa de resolución de la enfermedad. Y es que nos pueda llevar a adquirir una incapacidad o una invalidez. ¿Ok? ¿Hay alguna enfermedad que conozcan que pueda ocasionar una incapacidad o una invalidez? ¿Alguna enfermedad que conozcan, que identifiquen que pueda ocasionar una incapacidad? Cáncer puede ser, maestro. Ok, podría ser el cáncer. Le extirparon o eliminaron la parte en donde se presentaba este cáncer. La parálisis. La parálisis, a lo mejor tuvieron un ejemplo de cuando la varicela no se controla. El último es que puede dar un derrame cerebral y esa persona podría quedar con algún tipo de parálisis. Entonces ya está ocasionando una incapacidad. ¿Cuál sería el otro camino? La gangrena también podía ser. La gangrena. ¿O cuál mencionabas? La gangrena. Ok, esta es una infección muy grande en donde pues nos van a tener que quitar la extremidad porque nuestro cuerpo no puede tolerar ya la infección. Y siempre que hay una infección vamos a tener fiebre, siempre. Pero el siguiente paso que podría tener de manera natural una enfermedad es que se vuelva crónica. Se le llama crónica a una enfermedad cuando dura, cuando tiene una duración de más de 90 días, como la tos que da por el cigarro. Esta es una enfermedad crónica, dura más de 90 días, o el alcoholismo es considerado una enfermedad crónica también, porque dura más de 90 días. No es que la persona dure borracho 90 días, sino que esa es una enfermedad que ya van 3 meses y la persona sigue bebiendo todos los fines de semana. Sí, profe, pero yo no, nada más bebo un six. Es que a tu edad tú no tendrías por qué beber. Ya es una enfermedad. Tienes un desorden mental que te está llevando a ingerir alcohol a una edad temprana. Sí, pero es que solamente bebo los fines de semana. Sí, durante 3 meses ya es considerada una enfermedad crónica. Profe, Y el siguiente paso sería la muerte. Una enfermedad nos puede llevar a la muerte. ¿Ok?
Bueno, va a quedar de lectura los niveles de prevención, que eran los últimos que estábamos viendo en la imagen, en este cuadro. Aquí está la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. De manera general, prevención primaria es antes de la enfermedad, prevención secundaria es cuando ya estamos enfermos y prevención terciaria es cuando se atiende el daño que nos causó la enfermedad para que las personas pues sufran lo menos posible. ¿Ok? Por favor, les invito a que hagan la lectura de los niveles de prevención y de igual forma revisen el material que coloqué ahí en el equipo sobre la terminología médica. ¿Alguna duda?